Salí a pasear con mi perro como hacía casi todas las noches. No era algo especial ni planeado. Era simplemente una rutina que repetía para despejar la cabeza antes de dormir. El mismo horario. El mismo recorrido. Las mismas calles tranquilas del pueblo. Aquella noche todo parecía normal. El aire estaba fresco, las farolas iluminaban lo justo y el silencio era el habitual de un lugar pequeño cuando cae la noche. Mi perro caminaba delante de mí, tranquilo, oliendo el suelo, sin prestar demasiada atención a nada en concreto. No sentía miedo, ni inquietud, ni siquiera cansancio. Y quizá por eso no me di cuenta del momento exacto en el que dejé de seguir el camino de siempre. No fue una decisión consciente. Simplemente seguí andando. El asfalto terminó, el suelo cambió a tierra compacta y la luz se volvió más escasa. Me di cuenta de que algo era diferente cuando el sonido de mis pasos empezó a escucharse demasiado claro. Me detuve un momento. Pensé en dar la vuelta, pero no lo hice. Ese camino llevaba a un lugar que todos conocíamos, aunque nadie hablaba de él. Un sitio abandonado desde hacía años, del que en el pueblo solo se comentaba algo en voz baja, como si nombrarlo fuera una mala idea. Durante el día parecía una ruina más, vieja, olvidada, sin importancia. Pero de noche era otra cosa. El aire empezó a sentirse distinto incluso antes de verlo. Más frío, más pesado, como si costara un poco más respirar. Mi perro redujo el paso. Ya no caminaba confiado. Su cuerpo estaba más tenso, aunque seguía avanzando. Yo intenté convencerme de que no pasaba nada, de que solo estaba sugestionándome. Entonces el lugar apareció frente a nosotros. No estaba iluminado. La luna apenas dibujaba su silueta. Las hierbas altas lo rodeaban y los muros, medio derruidos, parecían más grandes de lo que recordaba. Me detuve sin pensarlo. Mi perro también. Tiré suavemente de la correa para seguir caminando. Pero no reaccionó. Volvió la cabeza hacia mí y lo vi claramente. Tenía el pelo erizado y los ojos fijos en la oscuridad que teníamos delante. No ladró. No gruñó. Ese silencio fue lo que más me inquietó. Durante unos segundos me quedé allí, inmóvil, esperando que todo volviera a la normalidad. Pensé que quizá había visto una sombra, o escuchado algo insignificante. Algo que yo no podía percibir. Respiré hondo. El silencio no se rompía. No se escuchaban insectos. No se escuchaba el viento. Solo mi respiración y el latido acelerado de mi corazón. Intenté tranquilizarme recordándome que había pasado cerca muchas veces durante el día, que nunca había ocurrido nada, que el miedo aparece cuando la mente tiene demasiado espacio para imaginar. Pero aquella vez no era imaginación. Mi perro seguía sin moverse. Sus músculos estaban tensos, preparados para huir, pero no avanzaba ni retrocedía. Era como si algo lo mantuviera allí, atento, esperando. Ese momento fue peor que cualquier susto, porque no pasaba nada. Y aún así, todo mi cuerpo sentía que algo iba mal. Di un paso atrás. Entonces lo escuché. No fue un ruido fuerte, ni claro. Fue algo muy suave, como si algo se moviera lentamente desde el interior del lugar.
No podía decir exactamente qué era, pero fue suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Sentí esa sensación tan difícil de explicar. La de saber que estás siendo observada. Aunque no puedas ver a nadie. Mi primer impulso fue marcharme. Dar media vuelta y volver por donde había venido. Pero cuando miré atrás, el camino parecía distinto. Más largo. Más oscuro. Mi perro empezó a gemir en voz baja. Nunca lo había escuchado así. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser una idea. Y se convirtió en algo físico. Si te gustan este tipo de historias y quieres seguir escuchando relatos como este, puedes suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir creando. Tragué saliva y decidí alejarme despacio. No corrí. No grité. Simplemente empecé a caminar, con cuidado, sin apartar la vista del camino que tenía delante. Pero la sensación no desapareció. Cada paso me costaba más que el anterior. No porque estuviera cansada, sino porque tenía la sensación de que el suelo me retenía, como si no quisiera dejarme marchar. El aire parecía moverse de forma extraña, como si el espacio mismo respirara. Mi perro caminaba ahora pegado a mí, temblando. Sentía su nerviosismo a través de la correa. Intenté mantener la calma por los dos, aunque por dentro todo estaba descontrolado. Empecé a notar pequeños detalles que antes no estaban ahí. La temperatura bajaba poco a poco, sin brusquedad, pero de forma constante. Mis manos estaban heladas y me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo sin parpadear. Tenía miedo de perder de vista algo que no podía ver. El silencio seguía intacto. Ningún sonido natural. Ninguna señal de vida. Eso fue lo que más me desconcertó. Incluso en los lugares más tranquilos siempre hay algún ruido. Allí no. Allí todo parecía suspendido. Entonces lo sentí. No lo vi. No lo escuché claramente. Pero supe que algo estaba detrás de mí. Muy cerca. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me concentré únicamente en seguir avanzando, paso a paso, sin girar la cabeza. No quería saber qué había allí. No quería darle forma. El tiempo dejó de tener sentido. No sabía cuánto llevaba caminando así. Podían haber sido segundos o minutos interminables. La sensación de presencia no se iba. Al contrario, parecía acompañarme. De repente, una luz apareció a lo lejos. Una farola. Luego otra. El sonido lejano de un coche cruzando la carretera principal. El mundo empezó a regresar poco a poco. Cuando crucé el límite invisible que separaba ese lugar del resto del pueblo, todo volvió a la normalidad de golpe. Los sonidos regresaron. La temperatura se estabilizó. Incluso mi respiración empezó a calmarse. Me detuve. Miré atrás. El lugar seguía allí. Inmóvil. Silencioso. Como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía que no era así. Mi perro tampoco. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces con la sensación de que algo seguía observándome, aunque estuviera a salvo en casa. Durante días evité pasar por esa zona, incluso de día. A día de hoy, el sitio sigue abandonado. Y sigo sin saber qué había allí. Pero hay cosas que no necesitan explicación. Solo respeto. Si esta historia te ha mantenido en tensión hasta el final, suscríbete y activa las notificaciones. Cada semana hay nuevos relatos.
Porque algunas noches, no todo lo que está abandonado está vacío.